La siguiente presentación pertenece a la materia de Fundamentos de la Mecánica de Medios Continuos y se abordará el tema de la descripción de la deformación. Consideremos entonces que tenemos una partícula P y una partícula Q en el entorno como configuración de referencia, y también tenemos otra partícula P' y Q' en la configuración actual. Además de eso, también tenemos el vector T unitario y el vector T minúscula, que también es el unitario, de la dirección de los vectores PQ. La definición del estiramiento viene dada por lambda t mayúscula, la cual se refiere a la configuración de referencia, y lambda t minúscula, que se refiere a la configuración actual. Esto a su vez es igual a la longitud del segmento diferencial deformado, que es PQ', sobre la longitud del segmento diferencial PQ, que pertenece a la configuración de referencia. Esto a su vez es igual a ds minúscula sobre ds mayúscula, y los resultados de esta definición están dentro del intervalo de 0 hasta infinito, siendo 0 cuando no ha existido un estiramiento, sino más bien una compresión, y teniendo infinito cuando las partículas PQ tienden a separarse a una gran longitud. La definición de alargamiento viene dada ya sea por la configuración de referencia o la configuración actual, la cual es el incremento de longitud del segmento diferencial deformado PQ', que es igual a ds minúscula menos ds mayúscula, y esto sobre el vector PQ de la configuración de referencia. Entonces así queda definida lo que es el alargamiento. Ahora revisaremos la relación del alargamiento unitario y del estiramiento. Las definiciones vistas anteriormente permiten relacionar el alargamiento unitario y el estiramiento para un mismo punto y dirección a través de la siguiente ecuación. Tenemos que epsilon es igual a ds minúscula menos ds mayúscula sobre ds mayúscula. Esto a su vez simplificando nos quedaría como ds minúscula sobre ds mayúscula, la cual vimos que anteriormente es igual a lambda. Todo esto menos 1. Que es cuando se simplifica ds mayúscula con ds mayúscula. Entonces la relación obtenida sería epsilon es igual a lambda menos 1. Ahora revisaremos las distintas interpretaciones para los valores de lambda y cómo implican en epsilon. Por ejemplo, si lambda es igual a 1, tendríamos que epsilon es igual a 0. Por lo tanto, esto quiere decir que no ha existido ningún estiramiento ni acortamiento en la distancia de las partículas P y Q. Ahora, si lambda es mayor a 1, tenemos que epsilon es mayor a 0. Por lo tanto, esto quiere decir que ha existido un incremento en la distancia de P y Q en la configuración actual. Y a su vez, si lambda es mayor que 0, pero menor que 1, tendríamos que ha existido un acortamiento entre las dos partículas P y Q. Considerando la deformación de Green-Lagrange y el tensor de deformación de Albanzi junto con las expresiones geométricas de dx y ds con la dirección material o dirección espacial, además de las relaciones que hemos obtenido con epsilon y lambda, podemos obtener las siguientes expresiones para el cálculo del estiramiento y el alargamiento unitario en términos de la dirección espacial t o la dirección material t minúscula. Vamos a continuación también a revisar conceptos necesarios, empezando con el tensor gradiente de la deformación aplicado a los vectores diferenciales, luego con la función donde t representan los vectores unitarios que definen correspondientemente a las direcciones, y finalmente el tema de la definición de los correspondientes estiramientos. Ahora vamos a plantear el producto escalar de los vectores. Para eso tenemos ds1, ds2 coseno de θ, donde ds1 es igual a la distancia de P' a Q' y ds2 es igual a la distancia de P' a R'. Desarrollando esto con las relaciones que anteriormente hemos visto y con su respectiva álgebra, llegamos a la siguiente expresión, donde vemos claramente que aparece el tensor de Green-Lagrange. Además de eso, tenemos que reemplazar el dx por la igualdad que anteriormente ya revisamos, teniendo así estas expresiones de aquí, y
Si desarrollamos pues finalmente toda esta álgebra, vamos a llegar a la siguiente función, a nuestra igualdad final, que ds1, ds2 coseno de teta va a ser igual a la siguiente función. De la función anterior se obtiene el coseno de teta en función del tensor unitario, del tensor de Green-Lagrange y en función de los estiramientos. Con esto, si reemplazamos los estiramientos con sus respectivas características, obtenemos el coseno en función del tensor unitario y del tensor de Green-Lagrange. Finalmente, los tensores materiales de deformación contienen información sobre las variaciones de los ángulos entre los segmentos diferenciales. Interpretación física, tensor de formación material. Tenemos un segmento de recta PQ dirigida en la configuración de referencia en dirección T. Tenemos un vector T1 con sus componentes y la longitud dx con sus componentes. Entonces, queremos conocer la longitud P'Q' después de la deformación. Este segmento de recta va a sufrir estiramiento y alargamiento mediante el vector T1, ya que el mismo es paralelo a X1. Mediante esta fórmula y mediante el álgebra tensorial obtenemos el vector transpuesto multiplicado por el tensor material de deformación E y el vector T. Realizando los cálculos obtenemos E11, que es una de las componentes de la diagonal principal del tensor. Entonces, cualquier segmento de recta dirigido paralelo a X2 o a X3 va a darnos las otras componentes, E22 y E33. Estas componentes son denominadas deformaciones longitudinales. Mediante las ecuaciones de estiramiento y sustituyendo en estas ecuaciones las componentes de las diagonales principales del tensor E, obtenemos los respectivos alargamientos y estiramientos, donde si estas deformaciones longitudinales son 0, no tendríamos alargamientos en ninguna de las direcciones, tanto en X1, en X2 o en X3. Las deformaciones angulares. Tenemos pares de segmentos orientados paralelos a los ejes coordenados y está formado por un ángulo pi medios. Queremos conocer la variación de ángulo en una configuración T, obteniendo la siguiente ecuación. Entonces, nosotros partiendo de pares segmentados orientados según los distintos ejes, llegamos a un incremento de ángulo respecto a su valor inicial. Lo que podemos decir es que el tensor de deformación E, nosotros tenemos información para calcular la deformación angular en cada plano. Es decir, que las componentes fuera de la diagonal son las denominadas transformaciones transversales, donde si estas transformaciones transversales son 0, no produciría variación de ángulo. Tenemos una gráfica que nos muestra las componentes expuestas anteriormente. Tenemos los segmentos sin alargamiento, donde vemos también que entre estos segmentos existe un ángulo pi medios. Ahora, si se realiza la deformación, vemos que en un tiempo t, observamos los respectivos alargamientos paralelos a los ejes coordenados, así como también las variaciones de los ángulos respecto, en este caso, a P'. Entonces, el tensor material de deformación sería la unión de dos componentes de la deformación lineal y angular respecto a una partícula. Tensor espacial de deformación. Aquí algo peculiar que debemos resaltar es que nuestra matriz está en función espacial y tenemos en su forma inicial. Tenemos aquí básicamente su diagonal, lo cual hacemos una referencia a las componentes canónicas. En este caso sería las componentes del tensor canónico espacial, que estaría en función de sus derivadas
dx en espacial. Entonces, tenemos nuestras funciones lambda. Aquí tenemos otra vez nuestro tensor espacial canónico, porque aquí vemos que tenemos la diagonal. La única diferencia en esta función de aquí es que le restamos -1. Deformaciones transversales. Tenemos que contienen información sobre la variación de ángulos. En este ángulo solamente usamos una identidad trigonométrica complementaria, lo cual hará que se elimine nuestros medios. Para que esta función de arcseno y esta variación espacial estará en función del arcseno espacial, en función del plano XY, XZ y YZ. Interpretación física del tensor espacial de deformación. Vemos una interpretación gráfica. Aquí lo que se comprende es que tenemos nuestro dx material, que está en función de nuestra raíz, 1 menos 2exx por dx, que se transformaría de x material a dx espacial. Esas variaciones respectivas. Agradecemos mucho por la atención brindada y esperamos que sea de su agrado. Muchísimas gracias.